pública y los funcionarios públicos. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Los honestos. Secretaria, si tenemos cuenta, aquí demos lectura. Gracias, presidente. Tenemos la excusa, en primer lugar, de la señora ministra de Defensa Nacional, quien señala que se encuentra en la ronda de audiencias destinada a la conformación del Estado Mayor del Ejército de Chile, donde recibirá distintos estamentos institucionales provenientes de diversas regiones del país. Y señala que concurre el subsecretario de Defensa y que hará entrega de un informe escrito. También el ministro del Interior se ha excusado por encontrarse en la renovación del estado de excepción constitucional en la sala de la Cámara de Diputados, el ministro subrogante. Y también se ha excusado el ministro de Seguridad Pública. Asimismo, hay un reemplazo por esta sesión del senador Osandón por el senador Kuchel y hay una comunicación del Ministerio de Defensa Nacional en la cual informa la realización de la reunión de ministros de Defensa Nacional del Pacífico Sur, que se llevará a cabo entre los días 22 y 24 de este mes en el Hotel Sheraton aquí en Viña del Mar, y que tiene por objeto fomentar la cooperación en materia de defensa y el desarrollo de capacidades. Señala que considerando la importancia de esta reunión, va a enviar una invitación a cada uno de los integrantes de esta instancia para participar en una recepción que se va a realizar en el Buque Escuela Esmeralda el día 23 de octubre de 2025. Esta comunicación ya fue remitida previamente cuando llegó a los correos de los integrantes de esta comisión. Y a raíz de este correo, el senador Piu envió un correo y junto con agradecer el envío de la invitación, solicita que se pueda señalar a la ministra, contestar por escrito, con acuerdo de la comisión, señala, estoy leyendo lo que él ha escrito, la importancia no solo de posicionar a Chile como un país tricontinental, sino también como un país que ha contribuido al desarrollo de las reglas internacionales, como el establecimiento de las zonas económicas exclusivas, como lo considera la Convención del Mar de Naciones Unidas del año 1982, en base a la Declaración de Santiago del año 1952, y en tal sentido dice promover la designación de Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional para la protección de la biodiversidad más allá del área jurisdiccional. Se está avanzando en eso. Eso es una buena noticia. Pero en el fondo, esa comunicación, ¿qué es lo que la puede repetir, por favor? Porque es importante. Sí, sí. Sobre ese último punto, quizás sí tenemos algo, senador Pico. Muchas gracias, presidente. Recordar que esta reunión de ministros del Pacífico Sur es muy importante, la mitad del Océano Pacífico, países muy relevantes que tienen zonas económicas exclusivas, las más vastas del mundo. En tal sentido, las zonas económicas exclusivas, siempre es bueno recordar, nacen de una iniciativa de Ecuador, Perú y Chile en 1952, la Declaración de Santiago, que de forma unilateral los tres países señalan su territorialidad hasta las 200 millas. Primera vez que se ocupa en un instrumento internacional una cifra, 200 millas náuticas. Esa recoge después la Convención del Mar. ¿Y por qué es tan importante? Porque regula
qué es lo que es alta mar y qué es lo que es territorio con acceso, en este caso, económico. ¿Por qué es importante para los ministros de Defensa? Porque las únicas capacidades que hay para operar en alta mar y tratar de proteger la biodiversidad la tienen las marinas. Y ese es un rol que las distintas marinas, la australiana, la neozelandesa, la francesa, por ejemplo, en Tahití, la chilena, comparten. Y lo que queremos entonces, que ojalá en ese ámbito de discusión del Pacífico Sur se reconozca también y se vea la posibilidad de que los países del Pacífico Sur apoyen a Chile, a Valparaíso, para poder instalar aquí la sede de esta nueva Secretaría de Naciones Unidas, en atención a que ya se alcanzó. Se necesitan 60 países, ya hay 61 países que han ratificado. Eso significa que parte el plazo, el 27 de enero del próximo año se tienen que reunir, y una de las primeras instancias cuando se reúnan es decidir por votación dónde va a quedar esta secretaría. Y obviamente para Chile y para Valparaíso, que represento, es muy importante. Entonces, en el mismo contexto, no solo la ministra señaló que se iba a relevar la importancia tricontinental, sino que también la importancia de Chile en el desarrollo de políticas públicas en el mar y la opción de poder ser sede de esta Secretaría General de Naciones Unidas, presidente. Eso es lo que solicitaba pudiéramos tener como acuerdo para enviar. ¿Se quiere hacer mención a este mismo punto? Gracias, presidente. Por su intermedio, suscribo todos los puntos del senador Pío al respecto. Tenemos un hito que es muy importante, que yo no tengo registro que se haya hecho en las últimas décadas en Chile. Vienen ministros de varios países, tenemos Francia, Nueva Zelanda, Fiji, Tonga, Papúa Nueva Guinea y Australia también participando. Es del 22 al 24 y la invitación formal que le queríamos hacer es aprovechar nuestra hermosa Esmeralda para el jueves a las 12 horas. La Esmeralda, como saben, volvió la semana pasada y viene de esos países, o sea, viene del Pacífico y volvió por abajo por Australia, volvió por Francia, volvió por Chile y llega ahora a Puerto. Vamos a tener una recepción y la idea es poder invitarlo. Todos los temas que señaló por su intermedio, presidente, el senador, son temas muy relevantes. Somos el único país de Latinoamérica que participa de esta instancia. Es la primera vez que se hace en Chile. Y nosotros tenemos vínculos directos con varios de estos países. Por ejemplo, el área de búsqueda y rescate la compartimos con Francia y con Nueva Zelanda también. Entonces, esta es una discusión real y concreta de, como señalaba, derecho internacional, tricontinentalidad materializada, multilateralismo. Así que estamos contentos, hemos tenido una buena preparación. Estamos preparando un muy buen evento, y también en la presentación del año pasado, cuando presentamos a Chile como sede, se hizo presente de que íbamos a hacerlo en Viña y Valparaíso, porque queríamos también que Valparaíso fuera la sede. Como ustedes recuerdan, cuando vino el presidente Macron y estuvo acá en Valparaíso visitando nuestra escuadra, él comprometió el apoyo de Francia para que Valparaíso sea la sede. Ojalá podamos contar con el apoyo también de los otros 5 países que nos visitan la próxima semana. Así que cordialmente invitados, jueves 23, 12 horas, Molo de Abrigo, en La Esmeralda. Ahí estaremos los que tengamos la posibilidad de acompañar invitados también, pues sobre todo los que estamos acá en esta Comisión de Defensa ahora presentes, incluyendo el senador Sandón, también Saavedra. Tenemos una característica que es común para todos nosotros, que no estamos en la contingencia electoral en noviembre, así que quizás tengamos en esa semana regional más espacio. Sí, eso es una buena coincidencia que quizás nos permite apoyar esta causa que es tan importante para Chile. Entrando a la tabla, a ver, antes de empezar la sesión hicimos una breve conversación respecto al primer punto de la tabla, que tenía que ver con la exposición de la señora ministra de Defensa a propósito de las observaciones que se dieron el miércoles pasado en la segunda subcomisión mixta respecto al presupuesto de la defensa. El subsecretario acá ha hecho algunas explicaciones de contexto, nos ha entregado algunos antecedentes que finalmente van a tener que ser refrendados en la propia comisión mixta de presupuesto, y algunos antecedentes que particularmente tienen la característica de reservada, sobre todo lo que dice en relación con el Fondo de Capacidad Estratégica, la explicación del contingente, y que son por ley tienen el carácter de reservada, y que hay una información que fue discutida en la segunda subcomisión el miércoles pasado. Hay interrogantes de los saldos de caja de la glosa justamente de las capacidades estratégicas, de lo que hay ahí en esa discusión, y no tiene mayor sentido que hubiésemos hecho una discusión pública respecto a eso, considerando que la gran mayoría de esos aspectos son reservados. Se han entregado las excusas para la no asistencia de la ministra a la sesión de hoy por razones que tampoco pueden ser tan públicas de explicar, así que es parte también de la razón por la que el punto 1 de la tabla lo damos
por resuelto y no vamos a abocarnos a esa conversación. En el segundo punto de la tabla es bastante probable, y en esto ofrezco la palabra, que tengamos un problema similar por distintas razones, que no tengamos la posibilidad de votar, y en eso sí le voy a ofrecer la palabra al subsecretario para que entregue las explicaciones de mérito, sobre todo en lo que ha sido la comisión técnica que ha estado trabajando durante todo este tiempo. El viernes sesionó por última vez y la información que nosotros hemos recibido de nuestros asesores es que en la conversación del viernes, del viernes a hoy martes, se agregaron temas y definiciones que no estaban, cambios no avisados en esa conversación del día viernes, y que lo que se entrega hoy día no refleja los acuerdos que se habían alcanzado el día viernes. Podemos hacer el contrapunto de cuáles son esas cuestiones, y a mí me gustaría ofrecerle en eso al senador Piuk la palabra para que pueda explicitar, pero yo creo que no estamos en condiciones de votar, dada esa coyuntura. Y además estamos hablando de justamente algo que se cruza con el corazón del primer problema que se reflejó el día miércoles y que se está reflejando en el primer punto de la tabla hoy día, que son las situaciones presupuestarias. Requerir a las Fuerzas Armadas para que financien, para que realicen actividades fuera de lo que han estado acostumbradas, fuera de su mandato ordinario, con menos recursos de lo que lo hacían cuando no tenían habitualmente estas operaciones, evidentemente también da cuenta de que tenemos una discusión de fondo que dar respecto a eso. No se le puede exigir a las Fuerzas Armadas realizar más funciones si le entregamos menos presupuesto del que incluso le entregábamos cuando no tenían esas funciones habitualmente. Así que creo que parte de eso o sea, se mezclan, a pesar de que no son los mismos temas, se mezclan porque estamos hablando finalmente de que parte del problema presupuestario que tenemos con las Fuerzas Armadas es por haberle dado nuevas funciones o por haberle pedido ayuda ante situaciones de emergencia que habitualmente no estaban realizando. Así que de lo que ocurrió de la mesa del viernes, de la mesa técnica del día viernes al día de hoy, hay diferencias, por lo tanto, a juicio y a criterio de los senadores de esta comisión no estamos en condiciones de votar. Así que, senador Piuk, y después le ofrezco la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley se ha ido ajustando para adaptarse a los estándares internacionales reconocidos respecto a definir qué es infraestructura crítica y cómo se debe proteger. Y la protección es integral, parte por la protección que puedan dar los mismos operadores los operadores de estas infraestructuras. Se suma, y esto es importante que el Ministerio de Defensa lo tenga a la vista, la vigilancia privada, especialmente si son entidades que tienen una condición especial. Esto básicamente si van a tener vigilantes armados o no, entidades obligadas. Y aquí la ley de seguridad pública, perdón, los vigilantes privados tienen que conversar con el trabajo de las Fuerzas Armadas. Si uno dijera que es la base el DESTE, y por eso desde ya señalarle al Ministerio de Defensa que tiene que revisar la ley de vigilantes privados por el hecho que las infraestructuras críticas declaradas como obligadas o de entidades obligadas van a tenerlos. Ellos tienen atribuciones, pueden impedir el acceso a una persona, controlar los accesos. Si vamos a poner un jefe, una persona que va a tener fuerza, tiene que tener atribuciones un poco superiores. Y esta es una excepción, tal como se ha señalado, para que el presidente de la República pueda ejercer esta nueva atribución que tiene, que es el disponer ante peligro grave o inminente. El peligro grave o inminente no se puede improvisar. Y por eso la planificación tiene que señalar exactamente qué lugares y con qué medios. Y agrego, y qué bueno que el presidente así lo haya conectado, los recursos necesarios. O sea, cada vez que se diga, mire, vamos a salir a proteger, ya ok, pero ¿dónde está la plata? Y la plata, tal como lo hemos señalado, tiene que estar antes que las fuerzas salgan. Porque si no, no se puede ir a comprar combustible, porque el combustible ya está comprado para otras cosas. Entonces, ese es lo que queremos que ocurra, que exista conexión de planificaciones. Y para eso, la misma ley considera que todas las planificaciones que se desarrollen sean de conocimiento no solo del Ministerio de Defensa, también de Seguridad, para poder integrar. Esto que ocurrió el día viernes, presidente, por su intermedio para el subsecretario, no es aceptable. No se pueden cambiar los acuerdos, se pierde la confianza y perdimos un día de trabajo.
porque no estamos en condiciones de un documento que aparece a último minuto, que no tiene el trabajo técnico, someterlo a votación. Y aquí quiero señalar la plena disposición que tenemos esta comisión de avanzar, pero no podemos cambiar sin tener los acuerdos, se pierde la confianza. Entonces yo pediría que se revise nuevamente al alero lo que estamos diciendo. Tenemos que homologar lo que ya viene, entender que la infraestructura crítica va a tener, si es que es entidad obligada, vigilantes privados armados, para que sepamos, bueno, ¿para qué voy a necesitar la solución militar? Lo primero. Y así empezar a acotar el problema a aquellas áreas en donde sí la contribución militar puede ayudar o no. Y eso es planificación. Y por eso es tan importante que tengamos incluso un órgano de planificación permanente. ¿Y esto qué deriva? No es parte de este proyecto de ley, pero esto puede ser básicamente una reforma a la ley del Ministerio de Defensa Nacional para poder establecer estos mecanismos. Y si no, va a ser muy difícil poder improvisar si es que a alguien se le ocurre hacer uso de esta capacidad. Entonces, la capacidad existe, se tiene que planificar, se tiene que entrenar, nadie puede ir a proteger algo que no conoce, se tiene que conocer la amenaza, no puedo salir a enfrentar lo que sea. Entonces, todos esos elementos es parte de una planificación y una capacitación. Y también de un costeo. O sea, yo agregaría al mismo tiempo, para tener claridad de que el que pide, paga. Como el presidente pide, el presidente paga. Y eso hay que tenerlo muy claro. No es algo que se le ocurrió a la ministra de Defensa o al ministro del Interior. Es una facultad presidencial exclusiva y como es algo adicional, se tiene que establecer bien los límites y los costos. Entonces, habiendo dicho lo anterior, presidente, yo creo que tenemos un espacio para mejorar y perfeccionar, llegar a un acuerdo, verificarlo bien, si tiene todos los elementos que sirvan para que que es un punto relevante, porque de aquí nace después la última modificación, que es las reglas de uso de la fuerza para proteger infraestructura crítica, donde tiene que existir una condición especial de que un objeto inanimado, una instalación física, un transformador, lo que sea, pueda recibir protección militar y esa persona con su consigna, con la orden, pueda cumplir la orden y no tenga que usar la legítima defensa privilegiada que no está previsto para proteger una infraestructura crítica. Esa es básicamente la argumentación, presidente, y atento a lo que el Ejecutivo nos pueda comentar. Yo le doy la palabra al Ejecutivo, no sin antes recordar que el punto central de la discusión que estamos teniendo es cómo operativizar una facultad constitucional que tiene el presidente de la República, y qué definiciones más, porque acá muchas veces, y creo que yo estaba en hartas comisiones en el Congreso y yo creo que no he encontrado una comisión con más detalle muchas veces en lo que significa el sentido literal de algunos conceptos y hasta filosófico. Tenemos discusiones bastante acá de interpretación jurídica, particularmente por las consecuencias que pueden implicar después las interpretaciones judiciales respecto a los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Pero creo que además de eso, o sea, recordar que para eso estamos generando esta legislación. También hay un tema que ha estado pendiente que tiene que ver con las nuevas atribuciones que le estamos otorgando al Ministerio del Interior y particularmente en lo que respecta al tema financiero de cómo se va a clasificar la información. Es un tema que levantó el senador Piu y sería importante también que ojalá pueda quedar resuelto a la brevedad posible. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Hacer algunos comentarios. Lo primero, efectivamente, una reunión entre asesores. Yo de lo que veo del texto creo que hay muchísimo avance y acuerdo. Sin perjuicio de eso, hay conceptos y algunos incisos en lo que no hay acuerdo. Eso ha sido en parte también reflejado en el mismo texto. El texto parte, por ejemplo, diciendo que no hay acuerdo en la redacción del numeral 6 de los términos coordinar y zona. Y quiero explicarles cuáles son los criterios como rectores que hemos visto para la elaboración de estas propuestas que presentamos y sometemos a consideración hoy día. Primero, el mandato constitucional. El mandato constitucional es bien particular porque es un mandato constitucional que es de menor entidad que los estados de excepción constitucional, particularmente porque en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto inciso, habla que el ejercicio de atribuciones no implicará la suspensión, restricción o limitación de derechos. Por lo tanto, es de una entidad distinta, y así se pensó, que el estado de excepción constitucional. Lo segundo es tratar de conectarlo con las leyes que hoy día tenemos vigentes y que sea un todo orgánico. Lo tercero es tratar de que esté en relación a lo que ya ha sido aprobado. Ya llevamos 30 artículos aprobados en este proyecto. Y ahí solo quería hacer algunos comentarios.
Primero, hay propuestas concretas que yo creo que varias pueden ser discutidas, presidente, lo someto a su consideración. Respecto a un pendiente particular que nos llevamos nosotros la semana pasada, era precisamente respecto a la planificación. La propuesta que hacemos nosotros es dentro del mismo artículo 31, en un numeral o un inciso final en este caso, que sería del siguiente tenor. Para el ejercicio de esta atribución, el Estado Mayor Conjunto pondrá en conocimiento del oficial general designado para el mando de los instrumentos de planificación y gestión establecidos en los numerales 1, 2, 4 del artículo 5 de esta ley. Si uno recoge cuáles son esos numerales del artículo 5, son los siguientes. El Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica tiene que ir al EMCO. El Plan Regional de Protección de Infraestructura Crítica tiene que ir al EMCO. El Plan de Protección de Resiliencia y la Infraestructura Crítica tiene que ir al EMCO. Y en cada uno de esos planes, al final cierra con un inciso que es espejo y dice, ante cada uno de esos planes que ya hemos aprobado, dice, el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica deberá ser puesto en conocimiento para el Estado Mayor Conjunto. O sea, ahí está el enganche, hay que ponerlo en conocimiento. Y la pregunta es, ¿para qué hay que ponerlo en conocimiento? El mismo inciso que ya fue aprobado 3 veces lo señala. Identificar las necesidades, fortalecer las capacidades estratégicas necesarias para el despliegue seguro de la fuerza en caso de que sean requeridos. Entonces, esa es la propuesta que traemos acá respecto a la planificación, es entregar atribución expresa al EMCO que conozca las planificaciones y que en base a eso pueda identificar necesidades y fortalecer las capacidades. Eso fue lo que habíamos comprometido la reunión anterior. Sin perjuicio de eso, sé que hay verbos imperativos como el coordinar, como el prohibir, como el impartir, que está en discusión. Si les parece, podemos revisarlos uno a uno y nosotros podemos dar razón del contenido del verbo rector y también por qué creemos que otros verbos no pasan el examen de constitucionalidad. Sí, la pregunta, subsecretario, es cuál es la diferencia entre el numeral 6 de ese artículo 31 y el deber general del Estado de coordinarse, porque si no hay diferencia, no tiene más atribuciones que cualquier otro funcionario del Estado. O sea, a mí lo que me representan los asesores que participaron en la mesa del día viernes es que hubo acuerdos que no fueron rechazados por parte del Ejecutivo, que hoy día llegaron con información nueva. Entiendo que es o sea, que había, al 31. Al número 7, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, ahí hay una discusión que tenemos que resolver. Habían opciones más imperativas como impartir y otras. Disponer. Y a ver, yo dejaría, no tiene mucho sentido que tengamos la discusión acá, porque si había un acuerdo que cambió, yo dejaría que esa misma mesa se reúna esta semana y que lleguemos, ojalá, para votar hasta la próxima semana el artículo 34. Senador Flores y después subsecretario. Presidente, bueno, y falta tan poco Sí, para poder sí. despachar este proyecto de la comisión y es tan relevante que así sea. Creo que han seguido pasando cosas en Chile que requieren nuestra mayor atención en esto. Necesitamos tener un cuerpo legal que sea capaz de cubrir espacios que eviten daños que vamos a lamentar y van a salir demasiado caros. Yo entiendo de que en la mesa técnica, por lo que me informan, hubo acuerdos, ¿no? De tal manera de que los asesores, yo creo que ya el tema está bastante resuelto y queda muy poco del proyecto que resolver. Concuerdo con usted, yo creo que démonos un plazo perentorio y que con la mejor voluntad del mundo se vuelva a reunir la mesa con el Ejecutivo y traigan acá todo lo que puedan avanzar y lo demás lo resolvemos aquí. O sea, para eso somos nosotros los parlamentarios que finalmente votamos, de tal manera entonces que lo que no se resuelve en la mesa técnica lo votemos aquí, pero despachemos esto cuanto antes, presidente. Gracias. Dele, senador. Gracias, presidente. Sí, es solamente para que lo tengan a la vista el por qué es tan importante definir el rol que va a tener la capacidad de disponer. Las disposiciones permiten dar claridad a las fuerzas que están a cargo de la protección de la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque se habla de un perímetro. Hay un perímetro bien definido. Fuera del perímetro opera Carabineros. Si ocurre un ilícito, las fuerzas militares no van a salir porque puede ser una distracción. O sea, no son agentes policiales los que están. Son fuerzas armadas que están con una tarea específica respecto a un perímetro. ¿Y esto para qué? Para tener claridad, o sea, que no haya ninguna duda. En el perímetro, la amenaza puede ser un artefacto explosivo. Bueno, ¿cómo entran los artefactos explosivos? Entran en una mochila, en la caja de un auto, o sea, algo que se tiene que revisar, y esos son los checkpoints. Eso ocurre en todos lados del mundo.
Se revisan con espejos debajo de los vehículos si hay algún artefacto, se revisan las cajas, se revisa todo, porque la infraestructura está en amenaza. Y esa amenaza puede ser, por ejemplo, un artefacto explosivo. Entonces, va a depender de la amenaza, obviamente, las disposiciones que va a dar ese mando. Pero hay que saber qué tiene que enfrentar. O sea, el no ponerle los verbos rectores que le permitan determinar de qué forma y cómo lo va a hacer es muy difícil. Y entender que lo que se restringe es exclusivamente el perímetro sobre el cual está la orden de protección. Fuera de eso, la gente puede hacer sus protestas, puede hacer lo que quiera. Dentro de eso entra una regulación de incluso controles, quién puede entrar, quién pueden salir. Pues si no sería imposible, no hay cómo un mando puede hacerse cargo de una protección si no tiene al menos una disposición básica como esta, y dependiendo del nivel de alerta, o sea, es evidente, sabemos, la inteligencia ha señalado que armaron la bomba, vienen con la bomba, bueno, detengámosla, si se supone que eso es lo que se tiene que hacer, proteger la infraestructura crítica. Eso para que el Ejecutivo lo pueda tener a la vista, presidente. Gracias. Como general, lo revisamos, bueno, en los marcos que hemos hablado y lo vamos a ver en esos términos. Respecto a registro en particular, que está bien detallada la regulación del 33 en adelante, de lo más específico que habría hoy día en el ordenamiento jurídico respecto a qué se puede hacer, y contempla toda la hipótesis, o sea, bolso, autos, personas, vestimenta, etc. Pero cuando lleguemos lo podemos revisar más en detalle. Lo que yo solo sugeriría como metodología, presidente, es que, confiando como confiamos todos nuestros asesores, ojalá en lo que ya tenemos, que es una base de acuerdo con discrepancia, se puedan identificar esas discrepancias y, como está acá en la primera propuesta, dejarla por escrito. No hay acuerdo en esta palabra. No hay en esta acuerdo otra. y procedemos a votarla. Lo que sí, Sí. ojalá después de la mesa no se abran ahora más disensos. O sea, ojalá trabajemos en acotar lo que ya existe y dejar identificado para poder Es acá que esos resolverlo. disensos, de acuerdo a la información que nosotros hemos recabado, vienen de cambios que introdujo el Ejecutivo. Esa es la interpretación y la información que yo recibo al menos de 2 asesores en este rato, y eso es parte de algo que yo doy fe de esa información. Lo tomamos de la misma buena fe y vemos cómo podemos dejarlo, y lo que plantea por su intermedio, presidente, el senador Flores, que si no queda identificado en el documento, no se acuerdan procede- estos verbos. si no hay acuerdo y se procede Lo a votar votamos acá. en esos términos. Perfecto. Perfecto. Bien, estamos, senador Carlos Kuchel. No pertenezco a esta comisión, reitero, presidente, pero Bienvenido por la delicadeza del tema, los verbos de rectores tienen que ser totalmente taxativos. Que no, sí, es lo único que puedo agregar, que no haya ninguna interpretación. Sí. Es que es muy interesante el debate, y coincidiendo en que el verbo rector tiene que ser claro y no puede abrirse a interpretación. El otro equilibrio que tenemos que tener es cómo ya quedó la reforma constitucional. Entonces, al ser, y ahí creo que tenemos que mirarlo bien, al ser de una menor entidad que los estados de excepción constitucional, porque si no un presidente diría, bueno, no hay infraestructura crítica, a toda la ciudad nomás y vamos a cubrir todo. Como es de menor intensidad lo que fue aprobado, hay que ver que sea claro, pero que además sea consistente con lo que ya es constitución hoy día. Como dato adicional, yo también creo que sería bueno revisar, y que en esta conversación el artículo 33, que regula el control de la identidad, porque el Ejecutivo insiste en remitir esto a las normas del Código Procesal Penal, que tiene requisitos bastante taxativos y previos a controlar la identidad de una persona. En las indicaciones y con lo concordado en la mesa se intentó evitar replicar la regulación restrictiva del área penal. Eso es parte también de lo que se conversó y de la discusión que se dio. En la propuesta que traen, pareciera que el Ejecutivo como que dio pie atrás a esa conversación que se había tenido y hace una remisión directa al Código Procesal Penal. Por lo tanto, sería bueno que también eso pueda ser parte de las normas que revise el Ejecutivo de aquí al próximo martes. Al martes a la vuelta de la regional, ya a esta altura. Ahí, solo para disipar cualquier duda, la intención del Ejecutivo es que tengan todas las atribuciones que sean necesarias, y lo que estamos tratando de equilibrar una serie de normas que están hoy día aprobadas en paralelo. Entonces hay del Código Procesal Penal, hay preventivo, hay investigativo, hay normas que se están aplicando en el norte. Vamos a ver cómo hacerlo lo más sucinto posible, pero queremos que estén todas las atribuciones, como dije antes. Vale. ¿Alguna otra cosa, señores senadores? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.